ahora sí, oficialmente damos la bienvenida a Nirvana Verbal. Oficialmente es un crossover. Oficialmente es un crossover. Facu, Flor, ¿cómo están, chicos? Muy ¿Qué bien. onda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien. Por suerte, tranqui. bien. Los Bastante. estuvimos observando de afuera. No. Che, bueno, llegaron bien, entonces. Llegamos bien, sí, sí. Eso, no conozco tanto el barrio, pero es muy lindo, muy pintoresco. por Sí, acá, está es lindo. muy Así pintoresco. que sí, llegué casi bien. Bueno. Yo me hice todo un plan hoy cerca del barrio con mi hijo y la mamá de mi hijo. Ajá. Fuimos a comer, después vinimos caminando casi 20 cuadras, conociendo el barrio. Y me pasó algo tremendo, recién comentaba afuera, que no suelo venir para estas zonas. Y hay unos amigos que abrieron hace casi ya 2 años o 3 un local de cosas para niñes, Sí. que es acá al lado, literalmente. O sea, Sí. a 4 locales. Ah, Y acabo de ver, digo, y ahora me siento mal, como siento que si caigo, ¿entendés? Como, hola, vine 3 años después de la inauguración, ¿cómo están? ¿Todo bien? pasada. Justo estaba por acá, pero sí, acá estamos. Claro. Es el local donde paramos siempre con la negra a ver Sí, cositas. a ver. Tienda Lechuga, ya que estamos. Es le como mandamos un de shout-out. chucherías, digamos. De todo tipo, De todo hay, tipo. sí, hay juguetitos, ropita, hay de muchas cosas. Pero Bien. así en general con la idea de todo trabajo de Argentina, hecho por emprendedores argentinos, piola. Bien. Bueno, metimos Buen chivo. chivo, buen Metimos chivo. chivo, Sí, parece que metimos me pagaron, ¿no? Sí, Pero no, sí. crees la culpa de que no fui en 3 años. Excelente, excelente. Che, Hermoso. chicos, en esta especie de entrevista como nos hizo Facu en su momento, yo lo que les quería preguntar, porque yo a ustedes, lo que ustedes han hecho, yo lo consumo hace un tiempo, pero no tengo claro sus orígenes en el periodismo hip hopense. ¿Qué onda? ¿Cómo arrancan ustedes a especializarse por esta rama? Acá. No, bueno, en mi caso yo en realidad fue medio accidental, digamos, porque yo en realidad vengo de la gestión cultural, vengo más de ese palo, del ámbito de la poesía más que nada, y más allá de eso, haber escuchado hip hop toda la vida, ser como medio consumidora fuerte de eso toda la vida, la realidad es que el mundo del hip hop yo no era parte de él, sino parte de más de la cultura underground de Buenos Aires en términos generales, más bien, en varios centros culturales y demás. Y a partir de un ciclo de poesía que teníamos, que sigue existiendo así esporádicamente sin mi presencia, que les mando un shout-out también a La Noche X, a partir de ahí empecé como a adentrarme cada vez más y además también a partir de mis estudios. Yo soy lingüista ahora recientemente recibida. Vamos. Con esta pose lo digo. Entonces a partir de todo eso también, y obviamente de mi laburo como traductora, también como explorando un poco la cuestión lingüística del hip hop y todo eso, me dieron ganas de escribir y empecé a laburar de eso. En principio más esporádicamente para publicaciones, para la publicación de La Noche X, por ejemplo, que era la revista X, que tuvo una corta pero genial vida, pero después también estuve llegando ahí por otros medios. Y cada vez empecé como a entusiasmarme más con lo que se puede aportar desde ese punto de vista, considerando quizás la perspectiva particular que yo tengo sobre el periodismo cultural en general. Entonces, nada, buscando siempre lugares que donde pueda aportar lo que a mí me interesa o lo que a mí me parece que está bueno aportar desde mi humilde lugar. Y bueno, hoy en día ahí andamos en Nacional Rock y estoy escribiendo para un par de medios más, así que chocha, básicamente. Bien, chocha. ¿Y vos, Facu? Precioso. Bueno, tiene bastantes puntos de conexión, creo que nuestra historia con Flor, porque creo que los dos estamos involucrados en el hip hop desde más tiempo del que nos dedicamos a hablar de eso. Particularmente yo, que tengo unos cuantos años, escucho hip hop desde los 13, o sea, hace muchos años. Hoy tengo 38, cumplo 39 este año. Pero por distintas circunstancias de la vida, aunque con el tiempo me convertí en periodista e incluso específicamente me convertí en periodista de música, durante todos esos comienzos de mi trabajo como periodista de música, sea escribiendo, que en ese momento escribía en el Sí de Clarín, o en Revista La Mano, que es una revista que hubo en un momento, escribí en Rolling Stone, qué sé yo, haciendo cine, donde podía básicamente, de freelance. Siempre escribí de cosas que no eran hip hop porque el hip hop no era algo que le importase a nadie, más que a mí mismo. Claro. O en el mejor de los casos a alguna persona de mi alrededor, pero en general no. Perdón, ¿de qué año estamos hablando más o menos? 1800.
Mirá cómo se Estaba puso. muy servido. No, estamos, o sea, el momento en el que te hablo que arranqué a ser periodista de música y ejercer tanto en radio como en gráfica, estamos hablando del 2003, 2004. Y si bien cada tanto escribía algo vinculado a eso, no era algo muy común. Claro. De hecho, siempre, esto nunca te lo conté, cada vez que intentaba dentro del mundo periodístico más tradicional, me pasa hasta el día de hoy creo, hacer algo vinculado al hip hop, siempre salía trunco, pero de una manera que tipo me frustraba a niveles... No. Me acuerdo, por ejemplo, haber logrado que me aceptaran un perfil de una banda de hip hop que me gustaba mucho en esa época, para La Mano, que en ese momento era una revista que tenía bastante circulación, como que estaba bueno, y era medio ilógico que me aceptaran un perfil, además o sea, era un perfil contar con una foto grande, una hoja entera, ¿no? De una banda que no había sacado un disco, no era nueva, o sea, no había ninguna razón realmente, claro. ¿no? Como, salvo que yo quería escribir de ellos. Bueno, hice la nota, escribí la nota, mandé la nota, compro la revista el mes siguiente, porque encima de esas cosas tenías que esperar. No, es terrible lo que sucedió. Salió otra nota del mismo grupo que había entregado una persona hacía un año antes, pero esa nota había quedado guardada, nunca la habían usado, y se confundieron, viste, que el editor cuando estaba buscando, tipo, buscó una nota de otra persona, ¿entendés? No, fue terrible. ¿Y salió como autoría tuya? No, Okay. no. Pero además lo loco es eso, como el chabón del que salió la nota. Ni se enteró capaz. Probablemente nunca se haya enterado, Claro. porque estaba cajoneada hace casi un año. O sea, no, esas cosas me han pasado muchas. Increíble. Sí. Cosmos. ¿Y Nirvana Por eso. cómo nace? Bueno, es interesante la pregunta. Nirvana, en principio, voy a ser honesto, Flor me va a decir, dale, pero yo siento que Nirvana, al menos de la visión que tengo hoy de Nirvana verbal, arrancó este año. Más allá de que hace 3 temporadas que estoy, siento que es la primera vez, y ojalá que se pueda continuar, al menos por lo que quede y ojalá el que viene, si es que nos dejan. Como que yo a Flor la admiro un montón, me gusta su manera de trabajar, su visión, las cosas que le interesan contar. A la vez, cuando yo le invité a formar parte del programa, yo le invité desde el comienzo con una idea de que fuese realmente parte del programa. Lo mismo con Manu Basile, al cual le mando un gran abrazo. Y siento que poco a poco se fue dando. Incluso cuando yo le invité a Flor, realmente quería que sea la coconductora. En ese momento, por cuestiones de dónde estaba geográficas, era complejo, pero a la vez en muy poco tiempo ya me dice, mirá que en tal mes ya estoy en Buenos Aires. Cuando de repente la directora escuchó una columna de Flor, le encantó, entonces como que reentendió el grupo que yo quería armar. Siento como que ahora está cobrando ese lugar, y en principio surgió con la idea de tener un espacio de hip hop en un medio público. Y el nombre también surgió en un contexto en donde creo que a ustedes les habrá pasado también, que sentía que muchos de los programas, que tampoco hay tantos, que hablaban de lo que nos gusta, los que nos compete, eran todos de cosas vinculadas a palabras en inglés. Incluso programas del que yo DEM, ¿no? Sí. Y me enorgullezco de haber formado parte durante esa temporada ahí, pero a la vez sentía que, bueno, si yo quiero hablar de hip hop argentino y darle también un lugar a eso, bueno, elijo un nombre que tenga que ver con algo representativo del hip hop argentino, ¿no? Y por eso le puse Nirvana verbal. Me da pie lo que acabas de comentar para preguntarles, ¿cómo ven, a vos también, Fran, acá que pinte el debate, ¿cómo ven el periodismo de hip hop en Argentina? Es un poco amplia la pregunta. Sí, pero es un tema. Es un tema interesante. Yo creo que es muy joven el periodismo de hip hop. O sea, es en algunos sentidos, en la mayoría de los sentidos es joven, y me refiero a joven no solamente en antigüedad, sino quizás hasta en actitud, con algunas cosas, y también en que lamentablemente sigue estando en esa etapa de que para la mayoría del resto del periodismo cultural y musical es como que tiene que ganarse el lugar, ¿viste? Claro. Que es un poco un garrón, porque en realidad lo que termina pasando, y es algo que seguramente han visto, en los medios masivos, donde ahora que está bastante más pegado el hip hop, sacan material sobre hip hop, está muy tocado de oído, digamos, lo que está planteado, y es medio a lo gacetilla, que salen muchas cosas, no todas, ¿no? Tampoco para desprestigiar a un montón de laburantes que hacen cosas repiolas, pero digo,
la realidad es que el periodismo especializado en hip hop es especializado por algo, y es que tiene que como cuestiones culturales el hip hop que son bien distintas a otros géneros. Eso no quiere decir que una persona que no escribe específicamente sobre hip hop, ¿viste?, no pueda escribir sobre hip hop, pero sí es cierto que para algunos temas se nota que está tocado de oído en el sentido de no quizás comprender algunas cuestiones idiosincráticas de la cultura hip hop que tiñen a todo lo que es la música nacional y extranjera particularmente. Entonces el periodismo de hip hop en ese sentido lo veo un tanto joven, en el buen sentido, en el mal sentido, pero en el buen sentido también de como que hay cierta inmadurez, a eso me refiero, en algunos sectores, no en todos por supuesto, que me parece lógica, no es tampoco una cuestión, no, qué horror, pero sí me parece que quizás es un momento en el cual está bueno, este tipo de cuestiones que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Como estos crossovers, porque me parece que está bueno, que lo habíamos hablado con Facu alguna que otra vez también, como que es algo importante, que es algo importante en la cultura hip hop en sí, además en el periodismo, que se conecten personas que, aunque no tengan exactamente la misma visión, pertenezcan a como el mismo círculo de laburo, o que apunten a los mismos artistas a la hora de escribir o no, o distintos artistas, como que está bueno que haya puentes entre gente que realmente quiere tirar para adelante el tema del periodismo hip hop, más allá de cosas que hoy en día rigen a todos los periodismos culturales, creo yo, que tienen que ver con los algoritmos, los clics y demás. Me parece que hay mucha gente más analógica, te diría, en términos de cómo construir su periodismo, que me parece que está bueno que siga como floreciendo en ese sentido. Yo veo que eso es una súper discusión, pero digo esa. Facu. Yo pienso como Flor. Same. No, bueno, la verdad que sí, pienso con Flor. Yo tengo todo un tema con, en general, el laburo periodístico y el laburo específico del periodismo de hip hop. A mí tengo como una crisis al respecto. Según el ámbito, es raro decir soy especialista en hip hop también. Hay un tema ahí. Bueno, yo en un momento sentí que lo tenía que decir para que existiera. Total. Tipo, fake it till you make it, claro. Literal. Cuando decía antes lo de la parte accidentada, parecía lo de Flor, es que yo en el momento en que realmente me decido a convertirme exclusivamente en un creador de contenido, periodista de hip hop, yo estaba haciendo un trabajo de productor de otra persona en una radio. Y de repente empecé a notar eso que decía Flor, que mucha gente que conocía las cosas de oído, que estaba empezando a ver las cosas de ahí, empezaba a hablar de eso, de lo que yo sentía que podía hablar con conocimiento de causa. Entonces medio que primero me pasaba la de, no, pero ¿por qué esta gente habla de eso? Y después dije, bueno, pero pará, si a mí me molesta que esta gente hable de eso, ¿por qué en vez de enojarme con esta gente uso esa energía para hablar de eso? Claro. Y empecé a hablar de eso. Y en ese momento me pasaba que muy rápidamente sentí que lo que yo hacía tenía una utilidad para alguien, aunque sea pocas personas, lo que decía Flor. Hoy, no sé, real, no lo sé. No siento, no tengo tan claro que lo que yo haga sea útil para algo. Entiendo a un nivel más, si se quiere, macro que sí, pero a mí personalmente me cuesta mucho y también tiene que ver con la manera, que esto hablamos mucho con Flor fuera del aire más que nada, del tema de la promoción de los artistas, ¿no? Sobre todo no tanto de los under, con el que en general tenemos vínculo directo, casi todos, porque les escribimos y nos contestan, en general, no siempre, pero en general. Me refiero a esos artistas que un poco son hoy los que están ahí figurando, que llegaron a una instancia en donde ya tienen armado un equipo que en general tiene que ver con otras épocas del marketing y de la música en Argentina, y que siguen promocionando a sus artistas de la misma manera que se promocionaba en los 90, en el 2000. Entonces siguen creyendo que la tele es lo importante, que la nota con Bebe sin desmerecer a Bebe, que es un capo, le mandamos un abrazo. Obvio. Solo que me llama la atención eso, como de repente ves artistas que yo al menos admiro mucho, Casu, Duki, no sé, Easy, cualquiera, Emilia Mernes, que por ahí no la admiro, pero sí un artista que está teniendo una relevancia grande, sentados hablando con Bebe, con Longobardi, que literal no le podía decir el nombre de Emilia Mernes, o sea, no decía Mernes, no podía decir Mernes. Entonces, ¿por qué? O sea, porque no le salía a decir Mernes. Entonces yo digo como, o sea, todo bien, yo entiendo que vos que sos prensa
consideres que es más importante, ponele, alguien que graba su nota y la sube a YouTube que alguien que no la graba y no la sube a YouTube. Ahora, ¿no crees que por ahí está bueno preguntarle a ese artista si le gusta ir con alguien que sepa quién es o con alguien que no sepa su apellido? ¿Entendés? ¿Y no crees a la vez que quizás si esa chica o cualquier persona que tenga mucha visibilidad promociona por ejemplo, a ustedes, si viene acá Duki y promociona que va a tener una nota acá, ¿no hay chances de que la vea bastante más gente? Yo creo que sí. Entonces, ¿no estaría bueno también de alguna manera conectar como esa necesidad del artista con esa necesidad de los nuevos medios, con eso, de como un poco ayudarse entre sí y a la vez eso, darle visibilidad y lugar a la gente que le importa lo que está pasando? Pero a la vez te digo todo esto y después digo, por ahí no le importa a nadie. Por ahí no es importante si hay una nota con Grego Rosselló, con lo bueno y lo malo que eso signifique, o una nota con Jerga Sudaca. No lo sé. Sí, obvio. Hay que ver ahí, qué sé yo, quizás eso al artista no le interesa demasiado. También hay que preguntarse en ese sentido, para mí, si al artista le interesa que le hagan preguntas reales sobre su música y sobre ponerle el proceso de producción de su música. Yo en un montón de artistas mainstream argentinos noto esa falta de preguntas por ese lado, ¿viste? Como sentarse a contar cómo pensaron tal tema, cómo pensaron tal disco, y quizás si dan alguna declaración al respecto, es así como en una situación más jodiendo, ¿viste? Con Luquitas Rodríguez, qué sé yo, cagándose de risa. Pero hay poco análisis en YouTube, ponele junto al artista, y quizás eso no tenga que ver con la cultura hip hop, sino con algo generacional. ¿Qué sé yo siento, no sé, cuando veo a Trueno recontra copado con Julio Leiva, y que Julio tampoco es que es un fanático del hip hop, es alguien que le interesa a nivel periodístico lo que tiene. Sí. Eso también lo hablamos mucho, como es una cuestión más de interés real o no. Entonces, como, bueno, y vos lo ves a Trueno durante 2 horas repasando canción por canción de su disco, parece algo hecho en otra época. Ahora, por algo se copó, porque Julio Leiva, porque le pone buena onda, porque, ¿entendés? Entonces, yo creo que a veces, sobre todo los prensas y el equipo más de marketing y promoción, no logran entender la importancia de quién va a contar esa historia, quién está contando esa historia. Justo Luquitas Rodríguez, una persona que también conoce a los pibes, y si bien los entrevistas de otro lado, también hay una cosa de que sabe quiénes son. Claro. Y se divierten. De hecho, la nota que le hizo Duki para mí es de las mejores que le han hecho. ¿Por qué? Porque logra un clima que no se puede lograr con Andy Kuznetsov porque hay una cosa más a la defensiva ahí. Claro. Ahora, en otros casos, nada, me parece como posta. O sea, posta tenés que exponer a una persona que está, por ejemplo, promocionando un disco, a tener 5 entrevistas de corrido con alguien que no sabe quién sos. ¿Para qué? O sea, ¿a quién le sirve eso? ¿Le sirve al medio? ¿Le sirve al prensa? ¿A quién le sirve? ¿Al artista? No, está claro. Sí, pero también yo creo hay 2 cuestiones que me parece también como para agregar a lo que dice Facu, que estoy de acuerdo. Una es también a quién está dirigido el contenido, que a mí me pareció súper interesante, de hecho, chivo también, la entrevista que le hizo Facu a Julio Leiva, que hablaban un poco de cuestiones que tenían que ver con esto, que me parece interesante, como la diferencia también en el caso, ponele, con Luquita Rodríguez, ¿Luquita o Luquitas? Siempre lo digo mal, Luquitas. También es como a quién está dirigido ese contenido. También yo creo que, ves, porque nos ha pasado de ver a raperos que respetamos, que sabemos que tienen entrevistas increíbles y que los ves ir a una radio a la mañana, una FM, que nadie los conoce y que les hacen preguntas que ya les hicieron 500 millones de veces, no hay investigación, no hay real interés, como que eso, si es ¿a quién está dirigido eso? ¿A los pibes que escuchan esa música o está dirigido para abrir el público? Bueno, si está dirigido para abrir el público, ¿a qué público es? Porque a la mañana a la FM no le escuchan los pibes jóvenes, entonces es como, hay como una discusión también para dar, y por otro lado, en términos de ya quizás pasando a lo que vos decías antes, lo del análisis, que me parece súper, ahí me parece que está el debate, porque el otro me parece que tiene que ver con la parte del periodismo que tiene que ver con el contacto con los artistas y demás, pero después la cuestión del análisis, realmente me parece que hay una falencia ahí en el periodismo de música en general, que nada, ¿quién sos? ¿No es cierto? Sí, nada, ni idea. Pero digo, yo noto como lectora, porque yo no soy periodista, por ejemplo, yo soy lingüista, no soy periodista, entonces yo como lectora de periodismo noto que hay mucha falta de
formación en algunas cuestiones. Entonces, leer una nota de un periodista que sabe de hip hop y leer una nota de alguien que no sabe de hip hop, ni siquiera te digo de alguien de acá, de una reseña de Kendrick Lamar, no es lo mismo. Y no es lo mismo no solamente porque necesitamos que extensamente se analice cada cosa y se sobreanalice cada cosa académicamente, no. Yo a lo que me refiero es a una cuestión que tiene que ver meramente con conocer el contexto de cada obra. Digo, porque vos ves que en las revistas, en publicaciones, medios que sacan reseñas de hip hop y que no tienen gente, ni te digo especializada, gente que conozca del tema más básicamente un toque, vas a ver que todos los discos le parecen espectaculares, por ejemplo. Obvio. Y no te saben relacionar referencias, que es algo que en el hip hop está vivo todo el tiempo. Digo, es uno de los géneros que más referencias tiene a nivel lírico, sonoro, de todo. Y no te digo que eso tiene que necesariamente saberlo cualquiera que escuche el disco, porque se puede disfrutar igual, pero son cuestiones que sí te ayuda a un análisis piola para descubrir cosas nuevas, que para mí las reseñas eso tienen como cuestiones que son súper negativas, a mí en general antes no me gustaban, y redescubrí la cuestión de las reseñas como lectora también a partir de gente que me hacía descubrir cosas nuevas, que eso es lo interesante también, las obras que tienen muchas capas. Vos no puedes decir, discazo, está bueno. No, bueno, está, pero ¿qué más? ¿Tiene trap? Sí, bueno, está, sí. Pero como que me parece que en ese sentido es joven también, por eso lo decía. Claro. Como joven en el sentido de que no está por todos lados la gente especializada en eso y que también le falta como la vuelta de rosca también un toque para empezar a darse cuenta de que hay mucho contenido para analizar en el hip hop. Porque también hay una, que también lo hemos hablado 1000 veces en 1000 lugares, que es esto de, hay una cuestión de que el reggaetón, el rap es todo como música menor, ¿viste? Uh-huh. Entonces no se termina prestando atención a cuestiones que son súper interesantes ahí adentro. Obvio. Sí, igual ahí también está la cuestión de, por ejemplo, con el tema de las reseñas, de hacer la crítica, por ejemplo, a un disco y qué sé yo, está esto de, si nosotros, por ejemplo, no somos raperos, ninguno de nosotros somos raperos, no somos productores, pero estamos dentro de la cultura de alguna forma u otra, está esta cuestión de, bueno, ¿quién carajo sos vos para decirme que este disco está bueno o está malo? Y es como, capaz no te tengo que agarrar y hacerte, o sea, no tengo que estudiar música. Si vos hiciste un disco de mierda, probablemente nos podemos dar cuenta todos, no tengo que ser Beethoven. Pero hay como cierta cuestión de miedo a veces, o de un poquito de decir, me da un toque de cosa, hacerte la reseña con la crítica posta, porque está esta cuestión de, bueno, ¿quién carajo sos vos para poder decir esto? Sí, sí. O sea, es lo que me pasa ponerle cuando el día que intenté hablar de Paulo Londra fue como, voy a hacer la cosa más benevolente del mundo, pero no quiero decir que lo que está sacando es una mierda. No puedo. Sí. Es que también hay algo de eso, perdón, te digo, es un cachito nomás. Hay algo de eso también, de que yo creo que es algo que posiblemente esté presente en todos los periodismos de música, ¿no? Pero que hay una búsqueda de ser amigos de los artistas todo el tiempo. Me pasa mucho en el freestyle de verlo, por ejemplo, también. Entonces, entre que hay que tener como una muñeca también para ser crítico de música, yo entiendo, o por lo menos lo que yo entiendo como crítico de música, digo, como referente de Greenberg, ¿me entendés? O sea, hablando de crítica de música, hay que tener una muñeca, sea que escribas en la radio, en un stream, donde sea, cierta muñeca para saber justificar lo que estás diciendo y que no sea ni una bardeada ni chuparle las medias a todo el mundo, que yo creo que también ahí hay una línea como un tanto delgada para mucha gente, que para mí es como, nada, a mí me puede no gustar algo y digo, primero, esto soy yo, perdón, digo, primero quizás si no te gusta, ¿por qué lo estás compartiendo? Como que no es necesario que salgas a decir esto que salió es tremendamente horroroso, claro. Pero de última, si querés comentarlo y decir por qué o hablar de algo, yo he hecho columnas, por ejemplo, en las que estoy hablando de algo que no me parece espectacular, pero quiero hablar de algo en específico que tiene que ver con eso, del contexto histórico, bla. Entonces es como eso también, como hay mucha gente que cree que el periodismo es buscar sinónimos en Word y hacer como una reseña, ¿qué onda? Hacer como una reseña tipo es bueno o es malo, y no, para mí no tiene tanto que ver con eso. Y nada, eso, de ser amigos de los artistas hay un montón que me parece terrible, y voy a sacarle el sonido a mi teléfono, chicos. No, bueno, sí, a mí me pasa mucho de que sí, creo que en general estamos en una época en donde sobredimensionamos la importancia de nuestra opinión en general. Claro, también. Y creo que ahí, o sea, si bien entiendo que es cierto que hay mucha gente que quiere quedar bien con todo el mundo, con Dios y con el diablo, a todos a veces nos puede haber pasado, pero sí creo que a veces nos pasamos de considerar que lo que decía antes, claro, ¿cuál es el valor que tiene mi opinión en lo que estoy por emitir, digamos? ¿Es necesario que esa opinión, o sea, cuánto de mi opinión, o sea, es relevante para qué? Para interpretar el artista, para que otros piensen como yo? ¿Por qué es importante? Porque yo lo quiero decir.
No, creo que ahí está el tema. Si la respuesta es solamente esa, es porque vos lo querés decir. Viste que hay mucha gente que dice, no, porque no me puedo aguantar, tengo que decir lo que pienso. Bueno, me parece que ahí hay algo más de ego que de efectivamente que te importe lo que estás hablando. Yo en su momento también tendía a creer que mi lugar de crítico dentro del periodismo cultural tenía que ver con decir lo que pienso, para bien o para mal, de prácticamente todo lo que fuera relevante, o de lo que muchos hablaban. Con el tiempo empecé a sentir que quizás podía hacer lo mismo con lo que a mí me gustaba y me parecía relevante. Claro. Y que quizás estaba quitando justamente de mi espectro o de mi capacidad de promover lo que no me copaba y no me parecía relevante, y con eso alcanzaba. Es cierto que a veces, Flor me ha escuchado también, incluso en el programa también, hay momentos que sí me salgo de mi... O sea, hay cosas que me dan ganas de, sobre todo personas que hacen cosas que me parecen tan desagradables o tan violentas, o creo que hablan tan mal de no sé, de cosas de las que yo amo, que sí siento como ganas de responderle, pero a la vez de nuevo me pregunto, ¿por qué le voy a responder? Pues yo creo que tengo razón. ¿Y qué voy a hacer? Un poco meterme en la misma lógica que esta persona, como ponerme a discutir, como... siento eso, ¿no? Como estamos muy acostumbrados, también un poco las redes nos llevan a eso, a que nuestra opinión tiene una relevancia indiscutible, importantísima, y quizás no siempre es tan importante. No, por eso, pero además, ¿cómo decirlo? Está la pata de esta cuestión del ego, de decir, bueno, capaz que mi palabra puede llegar a valer un montón, y en realidad no tanto. Eso puede llegar a pasar, pero es comprensible que si vos estás en un debate o justamente pasa algo y a vos te sale algo del esófago, para decir, es absolutamente común y corriente, y eso también hay que tener en cuenta, que cualquier comunicador puede tener, o sea, un desfasaje en cualquier momento. O sea, porque por más comunicador que sea y estés hiper entrenado, te puede pasar siempre. O sea, es como cuando yo arranco a hablar de marketing acá. O sea, que entro con una especie de ametralladora y empiezo a tirar mierda para todos lados. Bueno, o sea, no Fran puedo. hay veces que se calienta y arranca para Y todos arranco lados. y no me para. Obvio.